Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AV Pasión. Como veis, estrenamos televisor, estrenamos la increíble Samsung S95B QD OLED. Vamos con las primeras impresiones. Lo primero, comentaros dos cosillas muy rápidamente. Una, esta es mi tele definitiva, es la que me va a quedar en 2022. Está comprada, no me la han cedido nadie. Y lo segundo y más importante es que no he hecho unboxing porque es muy fácil de montar, muy fácil. Y además estaba solo, no podía hacer las dos cosas a la vez y mi intención era colgarla directamente. Por eso abrí el paquete y quise colgarla, pero al final no pude y la he dejado momentáneamente en su pie. Lo dicho, si alguien quiere montarla, simplemente la saca de su caja, la tiene que tumbar sobre una superficie plana, acolchada, una cama por ejemplo. Literalmente es poner la base y tiene una especie de pestañas que fijáis, no hace falta ni siquiera atornillar. Y ya está. Luego levantáis a peso desde la base, muy importante para que no salga doblada, y la ponéis en la mesa. Ya está. Por eso ni siquiera he hecho el unboxing. Y lo tercero, comentaros también que este televisor, si habéis seguido las noticias de AV Pasión, grupos, chat, foro, etc., entenderéis por qué es la que me he comprado. El precio final ha sido de 1.300 euros, una auténtica barbaridad. Teniendo en cuenta que el Corte Inglés la sacó a 2.125, se aplicó un cupón del Corte Inglés Plus de 100 euros. Samsung reembolsa 500 euros, con lo cual ya estamos en 1.525 e incluye una barra de sonido gratuita valorada en 400 euros que normalmente podréis vender por 200, 200 y poco euros en segunda mano. Así que con todos los descuentos y ventas se quedan 1.300 euros. Una auténtica pasada para el modelo tope de gama QD OLED de Samsung de 65 pulgadas. Y así vamos a hacer un pequeño repaso general muy rápido de Tizen, que ha mejorado muchísimo con el firmware que tengo actualmente instalado, con un pequeño truco que haremos un tutorial aparte porque es bastante largo para quitar los anuncios. También os explicaré el tema de la SBL, el tema de mando a distancia y unas cuantas demos para acabar. Y bueno, pues ya estamos con la primera demo, como sabéis, la que pone 4K HDR PQ2000 nits para ver qué tal funciona. Y esa tele tiene un brillo impresionante. Ahora mismo también con toda la ventana y acceso a la puerta de la terraza, y puerta de acceso a terraza abierta. Y como veis, los negros son completamente negros. Para que pase lo que se comenta de que se lava el negro con luminosidad, tenéis que tener un foco apuntando hacia la tele de forma directa. Si no, como veis, no pasa absolutamente nada. Bueno, he pausado esta escena para que veáis qué bien actúa el tone mapping. Tengo desactivado el ASBL, que lo vamos a ver ahora. Para ello hace falta este mando a distancia, ¿vale? Es el original de Samsung. Y hace falta seguir una serie de pasos que tenéis en AV Pasión, pero os haré un vídeo aparte dedicado, no os preocupéis. Este mando, por cierto, va muy bien porque si yo le doy al botón de settings, automáticamente, como veis, se me abre sin tener que pasar por todo Tizen, que también ha mejorado bastante con una serie de truquillos que veréis ahora. Vamos con la demo. Y bueno, la verdad es que brilla mucho. Y tanto la pantalla completa como las pequeñas luces brillan un poquito más que la A95K, o es mi impresión. A lo mejor hay 40 o 50 nits más, que no es mucho, pero ya hay algo. Estoy utilizando las opciones de imagen de un usuario de AWS Force bastante conocido que se llama L337, donde, bueno, de hecho vamos a pausarlo y lo vamos a ver aquí. Vale, estoy con el modo Filmmaker y este usuario tiene unos settings para cada tipo de firmware, porque Samsung está ajustando constantemente el color y demás funciones del firmware de este televisor. En este caso estoy en el firmware 1302, ¿vale? Que es el que viene con la tele ya. Como veis, esta es la configuración que tengo, con el color en 23. La nitidez la tengo en 7 para intentar emular un poquito el recreación realista de Sony, que sí que he hecho un poco de menos. Gamma S720-84, porque estamos en HDR. Ya os digo que haré un vídeo dedicado de esto, pero para que lo veáis rápido. El balance no tengo nada activado todavía porque tengo que hacer la calibración con sonda mía. Para ver qué valores tengo que poner, porque esto es muy personal, es muy dependiente de cada panel. Podéis copiar un balance de blancos de ahí que no va a ser ni remotamente parecido al que necesite, ¿vale? Esto sin tocar. Y como digo, la configuración de la gama de colores en personal BT2020, y aquí sí tengo modificado lo que se conoce como CMS, que es el ajuste de los colores primarios, que son estos 3, y los secundarios, que son estos 3. Esta configuración la dejaré abajo en los comentarios con los créditos, por supuesto, a L337. Y se quita ese exceso de rojo que tiene este televisor, fruto de que no maneja bien el espacio color BT2020. Se ha demostrado que sí que cambia entre DCI-P3 y BT2020, con lo cual rectifico el vídeo que hice diciendo que no. Pero el problema que tiene Samsung es que por defecto, con el color en 25, al menos en este televisor, satura muchísimo, sobre todo los rojos. Entonces hay que retocar esos ajustes de color que habéis visto para quitar ese exceso de rojo y entonces tendremos ya una
una imagen que conmuta, o sea, que coincide, mejor dicho, las coordenadas del DCI-P3 y también del BT2020 sin saturar. Con lo cual tenemos una imagen muy parecida a la de la Sony A95K. De hecho, lo podéis ver vosotros mismos aquí. Como no tiene nada de exceso de ningún color ni nada, y tiene un brillo bestial. Bestial, bestial. Mapeo de tonos también muy bueno, por cierto, me recuerda también mucho a Panasonic y Sony. No se parece al del LG, que siempre, como sabéis, baja un poco, digamos, el brillo general, subiendo detalle en sombra para que parezca que tiene más detalle del que tiene y que las luces pequeñas parece que brillen más. Aquí no, aquí solamente mapea las altas luces y fijaos qué luminosidad más bestia tiene este panel. Impresionante. Vale, estamos con Samsung Las Vegas. Sabéis que de Las Vegas hay dos demos, la de Samsung y la de Sony, y son muy buenas las dos para televisores OLED, sobre todo la de Sony. Aquí quería poner la de Samsung para variar un poquito. Y también os digo un pequeño truco: si pulsáis el botón 1, 2, 3 y lo dejáis pulsado varios segundos, os sale aquí como una especie de acceso directo, ¿veis? Y aquí arriba a la derecha tengo ya directamente la configuración. Es una forma bastante más rápida de sacarla que el tradicional método. Y además, como habéis visto, también arriba a la izquierda aparecen las entradas de forma directa, con lo cual podéis conmutar sin necesidad de tener el mando viejo, el mando este que tengo aquí, ¿vale? Como digo, el panel brilla muchísimo y me sigue encantando la tecnología QD OLED porque se quita, como digo, ese tono como verdoso, cian que tenía de serie los paneles W OLED, y además refleja, pero mucho, mucho menos, por lo menos en mi casa, muchísimo menos, y el negro sigue siendo negro puro. O sea, me encanta el filtro antirreflejos que utiliza tanto Sony como Samsung, muy, muy bueno. Por cierto, hay también un usuario en YouTube. Este vídeo, como veis, es una especie de primeras impresiones con curiosidades, que ha hecho una configuración, vamos a pararlo, del HDR basado en el modo dinámico. Pues bien, este usuario creó un ajuste de configuración basado en el modo dinámico porque en el firmware a partir del 12.11 hacia arriba solucionaron el tema de la curva PQOTF y la tela ahora sigue perfectamente, igual que un televisor Sony, Panasonic de gama alta, tanto en Filmmaker como en película. Pero antes, en el 5%, seguramente por ser incorrecto, llegaba hasta los 1380, 1400 nits al 5%, y ahora en el modo película y Filmmaker solo llega a 1070, ¿vale? Entonces han dicho, bueno, vamos a intentar recuperar esos 1400 nits. ¿Cómo lo han hecho? Basándose en el dinámico. Podéis ver vosotros mismos cómo entre el dinámico y el Filmmaker, tal y como está configurado aquí, no se llevan tanto. Quizá un pelín más levantada la curva, como veis, de lo que debería, ¿vale? El película y el Filmmaker, como veis, son iguales, pero este un pelín más levantado. Con la sonda quizá pueda llegar a clonar cómo se ve esos modos de imagen, pero manteniendo el brillo, como digo, de 1400 nits. Él, por cierto, utiliza el ajuste en 46 o 42 o algo así, pero no sé por qué lo tiene cambiado, y quizás sí se parezca un poco más. Sí, así se parece un poco más, fijaos, se parece bastante, pero el brillo son 1400 nits sostenidos, ¿vale? O también lo dejaré en la descripción, pero bueno, son curiosidades de este televisor. Como veis, la tele tiene muchísimo brillo, es que es una barbaridad. A mí, personalmente, sí que me parece un salto bastante grande el de las OLED tradicionales a las QD OLED, tanto por la cobertura del color, que lo noto bastante, como por el brillo también, ojo, Estamos hablando de que este televisor me ha costado 1.300 euros, ¿vale? Más barata que una C1, y hablamos de un pico de bits que se acerca a los 1.100. O sea, es una barbaridad, Es una auténtica barbaridad. Tened en cuenta que su competidora del LG, que es la G2, que se queda en torno a 930, está en 2.600 euros. Está el doble de precio que es lo que me ha salido esta tele, ¿vale? Y no es mejor, es peor en prácticamente todos los aspectos. Esta demo, por ejemplo, la he utilizado bastante para ver el tema del color. Me acuerdo mucho, la he utilizado en todas las Sony, porque está muy bien para ver eso en la colorimetría. Y se parece mucho, La verdad es que con los ajustes de este usuario de L337 es muy, muy, muy parecido. Muy parecido. La curva PQTF. Colorimetría, todo igual. Y se quita, como digo, ese exceso de rojo que tiene este televisor cuando utilizamos el BT2020, por mucho que bajamos el control de brillo, el control de color. Es más, os subo unas fotos mientras se ve esto. Fijaos cómo la primera foto es el modo Filmmaker con el color en 23, espacio color BT2020, pero sin tocar el ajuste de color, el CMS. Y la segunda foto es el modo Filmmaker HDR también, con BT2020 color en 23, pero tocando el ajuste del CMS. Fijaos cómo ese tono
excesivamente saturado el rojo de las caras, se quita. Y tenemos una tonalidad completamente natural de caras, muy parecido al de la Panasonic LZ2000, me recuerda mucho, y muy parecido al de una Sony A95K calibrada, con lo cual muy buenos ajustes de base. Ya veremos qué tal cuando pasemos la sonda. Acá la tele se ve una auténtica pasada, y de diseño me ha gustado mucho, tiene unos marcos ultra finos, y ya os digo que no me ha venido para nada doblada, por suerte. Ahora cuando esté colgada ya tendremos la configuración definitiva. Aunque es probable que dentro de un mes me mude de casa, pero bueno, esta tele se queda ya bien instalada, por lo menos aquí, el tiempo que esté. Y nada, para acabar y no hacer el vídeo más largo, ya os digo, impresiones muy positivas. El movimiento me ha parecido una delicia, me ha parecido muy bueno, igual que el de Sony. Es la primera vez que puedo decir que la pongo al mismo nivel que Sony. El escalado sí que me parece muy bueno, pero no lo pondría al mismo nivel que el procesamiento que hace Sony con el Reality Creation. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo, bueno, tres cosas que me han sorprendido muchísimo. Uno, el banding de color es prácticamente el mismo, no tiene nada. Es lo que os dije en la review de la 95K, me parece que es una de las grandes ventajas que tiene el panel QD OLED sobre un panel OLED tradicional. Esa y que el Near Black es prácticamente igual, ¿vale? Siempre tenemos un puntito más en Sony por el filtro de gradación suave y por cómo procesa la imagen en Reality Creation, pero no se llevan tanto como pensaba, ¿vale? Dos, segunda cosa que me ha sorprendido mucho, el sonido. Suena muy, muy bien. Es la única Samsung que puedo decir que suena muy bien para ser un sonido integrado. Y la tercera, Tizen, y lo voy a enseñar. Bueno, Tizen, como veis aquí, si yo le doy ajustes, vamos a utilizar el truco este para hacerlo más rápido. Me voy aquí a general, aquí acerca de este televisor y veis que tengo el 1302, que es el último y con el que ya me venía de serie. Yo quería dejarlo en el 1211 para probar el modo película y tal, pero bueno, viene con el 1302, perdón. ¿Qué le he hecho a Tizen? Bueno, le he añadido a mi Raspberry el paquete Pi-hole para bloquear toda la publicidad que pueda, y le he añadido aquí en la forma de conectar el televisor a internet, se lo he añadido. ¿Qué pasa? Pues que como veis arriba ya no me sale publicidad, nada de publicidad, y aquí en medio tampoco me aparece nada de publicidad. También he ordenado todo esto aquí, quitando aplicaciones innecesarias, y como veis el sistema va súper rápido. Y mira que yo, que probé la Q95B, me pareció muy lento, muy recargado, pero fijaos que con este firmware y que quitando todos los anuncios va perfecto, va súper rápido, súper fluido. La podríamos poner prácticamente al nivel de las LG de este año, creo yo, más o menos, de 2022. Y claramente por encima de las LG 2021. Como veis tenemos el Gaming Hub para todo lo que tenga que ver con videojuegos. Como veis, Xbox Stadia, GeForce Now, podemos aquí editar y añadir más cosas, pero como veis va súper rápido y creo que mucha parte de culpa tiene el hecho de haber quitado la publicidad. El modo Ambient también está muy chulo. Han pensado en las OLED, porque si yo pongo cualquiera de estas configuraciones, no tiene un brillo cegador. Aquí la cámara coge más exposición de la que tiene, pero no tiene un brillo cegador. O sea, han pensado que una OLED no puede estar con un salapantallas fijo, aunque se mueva un poquito, con mucho brillo. Y la verdad es que funciona perfectamente. Aquí tenemos la opción de buscar para añadir, buscar contenido favorito. Y tenemos este menú que es el de configuración, dispositivos conectados. Este creo que es el que va un pelín, muy poquito más lento que el resto. Porque creo que el multiview este que casi nadie lo utiliza consume muchos recursos y aquí tenemos las entradas. Pero como veis, va súper bien, ¿eh? Yo me puedo mover sin ningún problema. Fijaos lo rápido que va. Por ejemplo, vamos a entrar en Netflix para que lo veáis. Fijaos lo rápido que se mueve todo, no hay ningún problema. A ver si sale una explosión o sale algo chulo. Ahí la calidad de imagen es absolutamente brutal. Ya os digo, con la 95K flip en colores y con esta 3/4 de lo mismo. ¿Vale? Este audio, si le doy al botón de información, que por cierto tengo el otro mando donde me lo puedo ver, ¿vale? Tengo el botón de info directo. Como veis, audio codec DCA, que es DTS AAC, ¿vale? O sea, es un DTS HD Master Audio, me lo convierte directamente a AAC. Pero esa decodificación me la hace sin procesador, es decir, me la hace basado en el hardware del NAS. Me la hace con aceleración de GPU, con lo cual no tengo ningún problema, puedo ver todas las películas si quiero a través de Plex, ¿vale? O sea que muy contento con el sistema operativo y quien me conozca sabe que era bastante crítico con Tizen, pero funciona mucho mejor, por lo menos en este firmware. No sé cómo venía de serie porque me venía la tele así. Y bueno, para acabar, como veis,
he puesto la uniformidad, que se ve todo ultra brillante, ¿vale? Me veis aquí reflejado incluso de la bestialidad de subida que le he metido a la exposición, y como veis es una auténtica maravilla ver una cartulina gris perfecta sin absolutamente nada a su alrededor. Así que otro punto fuerte de este tipo de televisores, por lo menos los que yo he probado, que son dos QD OLED, no tienen nada de banding ni nada de tinte, es una auténtica gozada para ver contenido de noche. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de primeras impresiones. La verdad es que no me esperaba que me gustara tanto, en el sentido de que se queda tan cerquita de Sony. La verdad es que se queda prácticamente, o sea, es prácticamente la misma tele en cuanto a color, incluso en banding, tiene muy poquito banding de color. Procesamiento y demás se parece mucho, pero sí que echa en falta un poco el Reality Creation, eso sí, aunque se suple en cierta manera con el control de nitidez, que este año en Samsung es bastante sutil, no tiene nada que ver con las QLED, por lo que yo estaba viendo. 2, tampoco tiene Dolby Vision, ese es uno de los puntos más importantes del televisor, y tampoco tiene disipador. A favor, tenemos cosas muy importantes, por ejemplo, 4 HDMI 2.1 en lugar de 2, para aquellos que lo utilicéis, ya sabéis que yo no le doy mucha importancia, pero los tiene. 2, para los jugadores de PC tenemos 4K 144 Hz 10 bits HDR incluido, una auténtica pasada. Tiene un modo juego que, aunque no sea norma, es ultra impactante, es una auténtica pasada jugar en esta tele porque tiene una explosión de brillo y color increíble. Y luego también tiene una ventaja bastante importante, y es que es un poquito más brillante que Sony en HDR, ¿vale? Este televisor, ya haremos un vídeo en directo calibrándola, y haremos un vídeo de settings, haremos un montón de vídeos, no os preocupéis, al ser mi tele vais a tener contenido para aburrir, pero ronda los 1060-1070 nits al 10%, cosa que con Sony más o menos rondaba los 1000, son 60-70 nits más, que se nota un poquito, así que bueno, bienvenido sea. Y también el panel es ultra fino, la verdad es que es una pasada verlo de lado. En mi caso tengo mucha suerte que ha venido perfectamente recto, como podéis ver. Y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Si os gusta, como siempre, manita arriba, dale click a campanita para no perder las próximas notificaciones, y dale click a suscribiros para seguir aumentando la base de usuarios de AV-Pasión. Recordad que el siguiente vídeo sí que haremos una especie de vídeo de configuraciones recomendables, de trucos, etcétera, como os he comentado, y luego más adelante haremos comparativa con la A80K y, por supuesto, review. Ahora sí me despido, un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra visita.